¿Usted cree que jugar no es trabajo? ¿Este es el libro que te lee tu mamá? 3, 2, 1, 0. Pues ya lo ve usted, hoy un programa muy especial, una plática que tendremos con Arnoldo Picasso, actor hidrocálido, que hay que decirlo, es pues gratificante siempre estar conociendo el talento que surge de Aguascalientes. Ha hecho muchísimas cosas en teatro, televisión, en cine. También estaremos platicando pues de esta extensa ya carrera. Y nos da muchísimo gusto, mi querido Arturo, estar recibiendo esta tarde, como ya lo dije, a Arnoldo Picasso. Bienvenido. Muchas gracias. Un gustazo. Gracias. Un placer. Gracias. Arnoldo, pues bueno, Gracias. nos estuvimos echando una plática previa a este programa Sin Escape, muy interesante y bueno, qué bueno que te das la oportunidad de regresar al terruño, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Me encantó la idea cuando Humberto me propuso venir a hacer esto. Dije, ¿neta? Además Sí, de que claro. voy a Claro, mi bueno, pueblo con no. mi familia y mis amigos a comer maíz delicioso blanco, de lo que hablábamos. Sí, claro. Además una entrevista, hombre, pues junto con pegado, decía mi abuelo. Bueno, pues qué maravilla. Gracias. ¿Y vienes seguido a Aguascalientes? ¿O no tanto como quisieras, no? No tanto como quisiera. Ahora que ya soy un señor mayor, suelo venir unas 3, 4 veces por año. Ok. Cuando muy recién me fui, venía para las Navidades. Pero ahora sí, ya. Ya tienes 30 años que emigraste. 30 años que me fui de Aguascalientes. Justamente sí, tenía 19 cuando decidí probar fortuna en el DF. O sea que he vivido allá más tiempo de lo que viví aquí. Eres más chilango ya que hidrocálido. Pues no soy ni de aquí ni de allá. Creo que soy como... Claro. Universal. Sí, me arraigo bien en cualquier lugar. Puedo adoptar muy bien los usos y costumbres de donde me toca vivir. ¿Te fuiste pensando en la actuación o ya de alguna manera desde Aguascalientes empezabas a hacer algo? A mí me picó la mosca tsetse del teatro cuando estando en la universidad hice audición para entrar a la revista musical que dirigían Víctor y Jorge Domínguez. Hice audición, me quedé. Ahí fue la primera vez que me paré en un escenario, cuando empezaba la carrera de diseño gráfico, donde conocí a Humberto Ramírez. Y ahí fue donde dije, creo que esto está padrísimo, creo que es lo que más me gusta y creo que es lo que quiero hacer. Así que claro, primero tuve que terminar de estudiar diseño gráfico para obtener el pasaporte familiar y poderme ir a México, porque no me iban a dejar así tan fácil, ¿no? Pero sí, desde la prepa supe que eso era lo que quería hacer y me fui. Yo la pregunta sería, ¿cómo era Arnoldo Picasso a los 19 años cuando surge esta vena actoral o este gusto por las tablas? Supongo que sigo siendo el mismo. En todo caso, creo que me parezco más a quien siempre he sido. Claro. Pero bueno, a los 19 años eres un niño todavía. No tienes idea de nada. Crees que ya te acabas el mundo a puñados. Y la verdad es que no. Eres todavía un niño, todavía no sabes muchas cosas. Creo que el de entonces era mucho más ignorante, mucho más inocente, mucho más confiado, mucho menos maleado, menos vacunado contra la vida. Claro. 30 años después ya la vida, la cosa cambia, pero creo que estaba muy ilusionado. En la actuación encontré un refugio, una manera de explayarme, de expresar, de jugar, de encontrarle posibilidades a un temperamento que siempre conocí siendo yo desde que soy niño. ¿Y qué tan difícil era llegar a un lugar que desconocías? En tu caso, que estuviste en el Centro de Educación Artística de Televisa, a un lugar donde prácticamente tenías que competir con personas que eran de ese lugar. Eras el extranjero en ese momento, ¿no? Sí, fue muy difícil, muy difícil. Primero porque creo que hay una diferencia enorme en muchas cosas entre Aguascalientes y la ahora Ciudad de México, ¿no? Ya en cuanto a la cantidad de habitantes, las dimensiones, los usos y costumbres, es una diferencia enorme. Aun cuando yo conocía la Ciudad de México, porque ahí solía pasar los veranos con amigos de mis papás, íbamos de vacaciones a Chapultepec, al Desierto de los Leones, a Xochimilco. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ir con tus papás teniendo 10 años a cuando tú ya tienes 19 y tú solito te lo tienes que buscar. Exacto. Quietud y caos, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando recién llegué, me sentí muy apabullado por todo. Pero bueno, te vas acostumbrando, te vas buscando la manera de sobrevivir.
Empecé a trabajar como diseñador gráfico en un par de empresas mientras costeaba mis estudios en alguna escuela antes de entrar al CEA. Y fueron tiempos con muchas dificultades, pero también con muchas ventajas y con muchas satisfacciones. Actualmente creo que aprecio mucho el valor de la dificultad, aprecio mucho el valor de los problemas, aprecio mucho que la cosa no sea dada sencillamente, porque creo que te forjas. Claro. Creo que a partir de la dificultad es necesaria para que tu carácter y tu temperamento realmente se asiente y puedas tener un rasero y te deshagas de las cosas que no sirven y afirmes las que sí sirven y las que sí quieres. Y para mí me sirvió todo eso. Y por supuesto, el lugar obligado es el teatro, ¿no? Y Teatro. de ahí se empiezan a dar las demás cosas. Sí, sí, sí. El teatro, desde que lo conocí con Víctor Domínguez y Jorge Domínguez, me enamoré de él. Y sigue siendo mi actividad principal, profesionalmente hablando. El teatro para mí es origen, punto de partida y destino. Luego la televisión y el cine, que tienen sus particularidades y sus cosas muy divertidas y sus cosas muy difíciles también. Sí, claro. Pero el teatro es algo que añoro. Y primero estudié teatro formalmente en una escuela que pertenecía a Miguel Córcega en aquel entonces. Maestro Miguel Córcega, en Sí. paz descanse. Sí. Y luego entré a Televisa, donde tuve la suerte de tener maestros, Rosa María Bianchi, que acababa de llegar del CUT, del Centro Universitario de Teatro, con una visión de formación actoral universitaria. Fue un gran golpe de suerte. Y luego trabajé con ella como asistente un buen tiempo y luego me fui a estudiar a Nueva York, al Strasberg. Que ese me parece un tema que sí me gustaría platicar contigo en el Instituto de Leo Strasberg. O sea, estamos hablando de que tuviste la oportunidad, tal vez que pocas personas en nuestro país, o muchos añoran el tener ese tipo de oportunidades, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento en tu vida? Soy un afortunado de pacotilla, creo. Creo que fue en el año del 93 cuando fue a México Ana Strasberg, la ya viuda de Lee sí, Strasberg, a dar una conferencia sobre el método, y al final de este seminario, muy emocionada por el clic que había habido entre los actores mexicanos y ella, donó, creo que en ese momento fueron 5 becas para que actores mexicanos fuéramos a estudiar al Strasberg, ya fuera en Los Ángeles, en Nueva York o en Londres, porque tiene 3 sedes. Sí. Yo en ese momento afortunadamente tenía un contrato de exclusividad con Televisa que me sostuvo la empresa durante mi estancia en Nueva York, porque la beca consistía en no pagar la colegiatura, nada más. Pero la manutención corría por cuenta de uno. Entonces, y afortunadamente... Nueva York era carísimo. Y Nueva York, no, y peor, sigue, que fue justo en la fractura de la devaluación del 94 hacia el 95. Fue una dificultad que tuve que vencer porque antes de esta devaluación, lo que yo ganaba como actor exclusivo de Televisa me daba para vivir decorosamente como estudiante extranjero. Claro. Después de la devaluación, pues nada más me alcanzaba para la renta, pero tenía ahorros y pude ir. Y estuve ahí 1 año y medio y fue una de las experiencias más plenas, maravillosas, emocionantes, divertidas de mi vida. Añorando o recordando esas etapas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Nunca había salido yo de México. A los 28 años, que fue cuando conseguí la beca para irme a vivir a Nueva York, nunca había pisado el extranjero. Entonces, recuerdo que cuando llegué a la aduana, en el JFK, el aeropuerto, pues la persona que me recibe es y yo, Jesus Flying Christ. Jesus Christ. Que se me pongan aquí enfrente mis maestros de inglés. No es cierto que hablo inglés, no entiendo nada. Horrible, horrible pánico escénico. Me tomó como una semana más o menos adecuar el oído y saber que claro que hablaba, pero fue quiero decir, esto fue el principio de un golpe, de un encontronazo cultural muy fuerte. Sí, claro, sí. Porque de nunca haber sabido directamente a Nueva York para mí fue muy fuerte. Y empezar un proceso de comparaciones de usos y costumbres de la ciudad, las influencias culturales y luego ya la escuela. Yo llegué a Nueva York 1 mes y medio antes de empezar el curso en el Strasberg y eso me dio la oportunidad de asentarme,
de calmarme, de digerir toda aquella balacera de estímulos tan diferentes en mi vida y estar preparado para empezar el curso en la escuela, en el Instituto de Strasberg, donde además conocí gente de todo el mundo y fue por todos lados muy enriquecedor, en lo actoral y en lo personal. Creo que tenemos que hacer una pausa porque Ya llegó el momento de tiempo se ha hacer una ido pausa, sí, rapidísimo. pero ahorita vamos a entrar a ese territorio que también ya has saboreado, que es el séptimo arte y que seguramente te ha dejado también Con cosas- ganas de más. Con ganas de más, eso Sí. es lo importante. Vamos a hacer la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Arnoldo Picasso aquí en Sin Escape. Seguimos aquí en Sin Escape con Arnoldo Picasso, que bueno, tenemos el deleite de contar con la presencia de él aquí en este set de Sin Escape. Y vamos a entrar a este territorio donde precisamente tú empiezas a adentrarte al mundo del séptimo arte. ¿Cómo fue ese encuentro, ese contacto? La primera película que hice fue Zurdo, de Carlos Salces. ¿Cómo entré? Casting. El Lo buscaste. 95% de mi trabajo ha sido el resultado de ir a hacer una audición. Como normalmente es este mundo, así Sí, de fácil. ya sea televisión, ya sea cine o ya sea teatro, es hacer audición. Ahora hay muchos representantes ya que si no te consiguen directamente un personaje, sí te mandan algún casting ya para un personaje en particular. Hasta ahora sí, conmigo ha sido así, audiciones. Entonces un día me llamaron para hacer una audición para esta película y ahí hice a un personaje que se llamaba Sebastián. Con Alejandro Camacho, esta cinta ahí Sí. de Zurdo. Gustavo Muy Sánchez divertido. Parra. Gustavo también. Sánchez Sánchez Parra. Parra, Hernán Mendoza, Erika de la Llave, Sí, Arcelia Ramírez. Fíjate que me tocó algún tiempo platicar con Alejandro Camacho cuando vino a Aguascalientes a presentar una Es muy obra. divertido, Alejandro. Es muy divertido. Presentaba una obra de H.P. Lovecraft y decía él que una de las películas que más ha disfrutado, mencionaba dos. Una del maestro Felipe Casals, Bajo la metralla, y Zurdo, que eran las películas, decía él, de las que ha participado, que más divertido, que más disfrutó hacer en su momento. Mira, qué curioso que lo digas, porque sí, la pasamos muy bien. Era muy divertido, había un ambiente muy relajado. No siempre sucede. Luego el ambiente en una película es muy tenso. Sí, claro. Y el actor tiene que estar preparado para estar cool, relajado y marcar naturalidad. Así esté todo Y el más en mundo el cine mexicano, gritándose ¿no? y corriendo Claro. por todos lados. Y obviamente no era una experiencia totalmente diferente a lo que al proceso teatral, por ejemplo. Sí, sí, absolutamente diferente, ¿no? Era entender que el cine se hace de otra manera, que los personajes se construyen de otra manera, que es más al vapor, que es más sobre la intuición. Vamos, no tienes los 2 o 3 meses de ensayos en los que se basa el teatro para Construyo el personaje. Exacto, y ¿no? lo vas negociando con el director. Aquí no, aquí ya le muestras en la audición lo que se te ocurrió que podía ser ese personaje. Y si le gustó al director, pues es lo mismo que le llevas a los llamados. Claro. En todo caso te pedirá esto sí, esto no, pero es algo que tú ya traes hecho, ¿no? Es como un catering de comida. Este es mi pastel. ¿Te gustó? Pues así te lo llevo a la hora de la película. Entonces era diferente. Y por primera vez también vi cómo sucedía toda la producción de cine. Al final de cuentas, lo que uno ve como público es nada más la puntita del iceberg de toda la logística y de la cantidad de gente que es necesaria para ver una película. Sí, claro. Es impresionante. Y ya sea gente in situ, en la locación, o en la oficina, en la producción, que son miles. Tú ves una película y ves los créditos y dura más que la película que viste, por toda la gente que se necesita para hacer que suceda el cine. Me encantó. Fue maravilloso, la pasé pipa. Fue una experiencia que seguramente quisiste repetir. ¿Y cuántos de esos casting no te habrás quedado? Suele pasar, ¿no? Este tema que toca Arturo, que a lo mejor llegas a un casting con un personaje que te llena, pero por azares del destino, pues no te tocó a ti ya interpretar, ¿no? Esto de... Ahí empieza la lucha, ¿no? Constante de estar. Hay una canción de Liliana Felipe que dice, pueden ser los años o los desengaños. Yo creo que son las dos cosas. Es la conjunción de los años y los desengaños. Sí, claro, hay veces que sientes que el personaje te va perfecto y que dices, es que soy yo.
es que sé perfectamente de lo que me habla el director. Soy tu actor. Claro. Y vas y haces tu personaje, tu audición y nada. Y hay otras veces que dices, yo pero no tengo nada que ver con este tipo. Haces la audición y te lo quedas. Es una cosa muy extraña. Es raro. Y en la actuación decimos, casting presentado, burro saltado. Sí, es decir, sí, tú sí. vas, haces lo tuyo y ya. Y a lo que sigue, Si ¿no? te quedaste, qué maravilla, viva, viva. Si no, que se te olvide y lo que viene. Y ese tema es bien curioso, recordarás cuando tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Jorge Galván, aquí precisamente en el estudio, que él hablaba mucho de este punto, ¿no? El hacer diferentes personajes. Él decía, hay películas, en este momento hay una película que quiero hacer, pero que parece que no me va a tocar a mí, pero ese personaje parece que estaba escrito para mí. Sí. Pero me imagino que en un inicio no era fácil entenderlo. Era doloroso inclusive, ¿no? Claro. Es un azote. Es que el negocio es complicado, ¿no? Claro. Es espantoso porque yo me considero una personalidad paranoica, entre otras cosas. Entonces, claro, cuando no conseguía lo que yo quería, empezaba, es que no soy lo suficientemente bueno, es que le caí mal al del casting. Te hacen es dudar que, de tu Es que no debía haber elegido capacidad. eso, debía haber sido piloto aviador. Y empieza todo tu universo, tus cosmos a derrumbarse. Sí, claro. Porque va en función de ese objetivo y de ese sueño. Sobre todo cuando dejas todo porque yo eso es lo que quiero hacer. Entonces sí, es un proceso muy fuerte que lo vas pagando en la juventud. Luego ya estás a las alturas del partido, ya estás súper vacunado y ya no te importa, pero en los 20, en los 30, es muy golpes. tortuoso el procedimiento para entender que das o no el tipo, que le gustas o no al director, que te pareces o no a lo que se imaginó cuando o leyó o escribió el guión. Y no tiene nada que ver contigo. También hay que entender que hay tipos. No es personal. No es personal. Entender que no es personal a mí me costó mucho trabajo. También entender que hay tipos, ¿no? Que ya puedo yo estar enamorado del Kowalski, del tranvía, llamado Deseo, pero yo no puedo ser Kowalski. Necesitamos a un macho alfa de 2 metros, guapísimo y buenísimo. Lomo plateado. Sí, sí, Yo sí, no. claro. ¿Sabes? Entonces, ¿para cuál sí doy y para cuál no doy? Claro, hay que entenderlo. Hay Es que difícil a entenderlo. veces. Pues claro, porque además los actores o los artistas en general tenemos un ego que no cabe en este foro. Claro, eso es. Y es parte de. Un narciso enorme. No, hombre. Entonces, ¿cómo? Si yo soy divino. Pues sí, pero no Pero tanto. el maestro Galván decía, eres necesario. Sí, claro. Eres es- necesario tener ese Sí, sí. gran ego, ¿no? Sin ese gran ego no te paras en escena. Bueno, obviamente esas experiencias que a fin de cuentas, por pocas que puedan ser, te van brindando ese momento clave dentro de la cinematografía. Creo que uno de esos momentos es con esta película Manto Acuífero, ¿no? Ah, sí. Michael Rowe, mira nada Michael más. Rowe, sí. Tremendo director. Sí, fue uno de los capítulos más generosos de mi vida y maravillosos. También, un día me llamaron para ir a hacer audición. Resulta que la directora de casting, Isabel Cortázar, es amiga mía, fuimos compañeros de generación en el CEA. Y luego ya me confesó que yo fui la última de las últimas opciones, porque la idea original que tenía Michael Rowe para este personaje distaba mucho de mi perfil. Buscaba un hombre mucho más grande, gordo, panzón, dejado, mucho más dentro de otro tipo de, no un flaqui como yo, que sin barba, bueno, no me veo tan viejo, aunque ya tengo 49. Y fue lo último que eligió, porque nada le gustaba y nada le gustaba y nada le gustaba a Michael Rowe. Por fin era de, bueno, pues a ver estos, y ahí aparecí yo. Fui, hice la audición, y un día me llama para decirme, bueno, estás en callback. Ya decirme callback fue, Parece ¿te que cae? ya vas ganando. No puede ser, ya vio a todo México. ¿Y yo? Cuando llego a hacer el callback, es decir, la segunda parte de una audición para los que no sepan, llego a hacerlo y estaba que es un gran amigo mío, Juan Carlos Remolina, un gran actor de teatro que está en la Compañía Nacional de Teatro, y está Juan Manuel Bernal también. Estábamos los tres para el personaje. Y yo dije, ¿y yo aquí qué hago? O sea, Juan Carlos Remolina, que es un actorzote súper guapo. Juan Juan Manuel Manuel Bernal, que tiene más cartel que muchos otros. ¿Yo qué hago aquí? Bueno, pues tenías algo que el director es lo que estaba buscando y te lo Lo estaba quitas. tentando ahí Sí, constantemente, ¿no? entonces resulta que el personaje fue para mí, me llaman, te quedaste con el personaje, vamos a filmar en Atlisco, una producción del gobierno de Puebla, y maravilloso, increíble. Esos momentos en los que ya sea en escena, en teatro o en televisión o en cine, que dices, vale tanto la pena todo lo que he tenido que pasar para llegar aquí, para escuchar la voz de Michael Rowe decir cámaras, luces, acción,
dicha. Vale la pena todo lo que he tenido que sacrificar por estar en un momento así. Y una Me siento película feliz. muy, digamos, ¿la definirías como experimental? Yo diría que es cine de autor, sí, una película de no fácil formato, una película que tiene una narrativa que requiere herramientas para poderla apreciar bien. Vamos, alguien que está acostumbrado a ver los Avengers se va a aburrir, Sí, claro. Sin duda. no va a entender. Porque además esta tiene una estructura dramática muy poco convencional en la que parece que la introducción al tema es toda la película y el plot o el gran detonador o la catarsis es la última escena o la penúltima. Entonces tienes que dejarte llevar por esta historia para realmente empaparte y luego dimensionar la gravedad de lo que está sucediendo en la historia de esta niña. Entonces es cine de autor. Michael Rowe, hombre, sabe de lo que habla cuando habla, después de su cámara de oro en Cannes por año bisiesto, habla mucho sabe mucho de la conducta humana, de las soledades humanas, de esto pues, y de esto habla la película, y para mí fue un honor y una gran diversión trabajar con él. La televisión que también ha sido pues, una parte importante para tu carrera, series, telenovelas, tanto en Televisa como en Televisión Azteca. Has tenido la oportunidad de trabajar con Argos ya en dos trabajos, que fue Rosa Diamante y más recientemente con El Señor de los Cielos, ¿no? Que me imagino que son para ti pues, experiencias importantísimas. Sobre todo, sí, mira, habiendo estudiado en el CEA, pues era impepinable que hiciera telenovelas en Televisa y programas unitarios y bla, bla, formaba parte de... Luego termina mi relación laboral con Televisa y empiezo a buscarme la vida como actor, sin ser entenado de Televisa, y entonces ahí empecé a conocer lo que era verdaderamente buscarte la vida como actor. Y entonces empecé a contratarme con TV Azteca y a hacer teatro por mi cuenta, que también quitarme el estigma de ser exalumno CEA fue un Lo llevas problema. toda la vida. Claro, porque Ya todos los que estabas se forman estigmatizado, ¿no? en los que hacen teatro, ven a los televisas como, ay, pobrecito. Entonces quitarme también ese estigma era, oye, estudié en el CEA porque era lo que había. Y sí, empecé a hacer televisión con TV Azteca y luego con Argos, que Argos desde aquella mirada de mujer se me antojaba mucho porque era otro formato y otra manera de hacer televisión. Y ahora las series que habrán visto que están ya muy en boga, que me parece que es la respuesta al hartazgo de las novelas, que ya las novelas ya dan Que hubo un flojera. boom, ves un cambio a favor de estas nuevas series mexicanas a ese boom donde salió El Pantera y 13 Miedos, hay una revitalización de la serie. Sí, yo creo que el público cambió y eso está haciendo que las televisoras se espabilen y que haya más productoras, aun cuando no tengan un canal para transmitir sus producciones, se las venden. Por ejemplo, es el caso de una televisora con la que estoy haciendo ahora una serie y acabo de hacer una, esta Teleset, Gol. Le vendió Blue Demon, segundo gol, a Blim. La Blim, claro. Pero y produjo otro gol, pero produjo otra serie que le vendió a TV Azteca. Entonces eso está bueno, porque al haber cambiado el público empieza a pedir otro tipo de producto, entonces las productoras tienen que producir otras cosas. Es en el libreto, en el guión. Ahí está todo, claro. Donde la idea tiene que ser muy bien aterrizada, que es también donde la puerca puede afruncir el rabo, porque una gran idea mal desarrollada no sirve de nada. Entonces, primero, Argos introduce buenas historias o con sus particularidades o el tratamiento muy bien desarrollado, y luego el segundo acento está en los actores y los directores. Sí. Por supuesto, sustentado en una producción impecable, porque por mucho que tengas un gran papel o libreto y un gran elenco y un gran director, si no tienes una gran producción que sustente todo, no, se va para abajo. Todo se hunde, claro. Híjole, pues el tiempo se nos ha ido implacablemente, como siempre. Arnoldo, una última reflexión nos gustaría. Aguascalientes, ya con una universidad que también tiene una carrera... Licenciatura, sí. Pues, ¿qué les puede decir a los chavos que seguramente están viendo este programa? Odio sonar cursi, pero lo seré. No suelten el sueño, nunca. Dificultades van a haber muchísimas, pero uno sabe aquí adentro cuando es capaz de amar con toda su pasión algo. Y la pasión se percibe, la pasión es muy identificable, aun cuando nunca la experimentaste antes, cuando la sientes, sabes que es pasión.
aferrarte a eso y no soltar, porque dificultades van a haber muchas, pero cuando eres congruente con aquello que más quieres y deseas y amas, los tropiezos serán menos graves y menos difíciles de sortear. Y hay una gran competencia y hay que prepararse muchísimo y hay que leer y leer y leer y leer y hay que cultivarse, es exigente. No se puede pararse en una escena con cámaras o no, en teatro o no, si no hay una cultura, un nivel cultural, un bagaje cultural que te permita entender la conducta humana, porque actuar es conducta humana, es retratar nuestra manera de pensar, de sentir y de reaccionar. Y los autores en la literatura y en el cine y en el teatro nos dan puntos de vista sobre la conducta humana. Si un actor no se cultiva, es un burro y no sirve para nada. A leer. De acuerdo, pues ahí está este muy buen consejo para todos los jóvenes. Que de repente se dice, y en los estudios lo marcan, que es una generación apática, puede llamarse de alguna manera. Una burra huevona de generaciones. Ahí está. Perdón la palabra. No. Pero Claro, es un verdad, hábito ¿no? que hay que aprender, porque no lo tenemos culturalmente muy metido en nuestros usos y costumbres. Hay que aprender a leer, Sin duda. porque es fundamental. vital. Arnoldo, Arnoldo. Qué fue gusto. un placer de veras. Muchísimas Que no sea la gracias. última vez que te Muchísimas tengamos por aquí. gracias. Gracias. La invitación está abierta Gracias, muchachos, gracias. para que regreses. Esta es Hasta la tu próxima. casa. Gracias. Pues agradecerles como siempre el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana en Sin Escape. Ojalá hayan disfrutado de este programa. Les recuerdo que en el canal de Radio y Televisión de Aguascalientes, en YouTube, pueden encontrar los programas de estos ya, pues 5 años que tenemos. Yo decía 3. No, Yo decía, no, eran 5 3. años ya. que Felicidades, se- muchachos. Sin Ha Escape al pasado aire. el tiempo y Pasa el tiempo y agradecerle a ustedes que en las redes sociales, pues siempre, con cada tema o con cada opinión que por ahí se genera también, ustedes generan ese punto, pues, de polémica en muchos de los aspectos. Es gratificante leerlos ahí en las redes sociales. Muy buenas noches.